En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Y aquí, quien les habla, Prince Dotto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo en orden, ya aquí listas para una nueva jornada de compartir información económica, análisis y obviamente, como es habitual, entrevista en piso. Ya lo estamos esperando a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar sobre el sistema previsional en su sentido más amplio, desde lo que es el Instituto de Previsión Social hasta los desafíos que se enfrentan en materia previsional aquí en Paraguay. Pero de momento tenemos que hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, en junio de 2025, los mercados mostraron una reacción contenida tras el anuncio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China. Los futuros de acciones estadounidenses registraron una leve caída, mientras que el yuan y el yen apenas variaron. En Asia, los operadores se mostraron expectantes, ya que esperan detalles antes de tomar decisiones de inversión. Por decir, el índice Nasdaq subió un 0,63% y el Bovespa un 0,54%, mientras que el Bitcoin cedió un 0,79% a 109, o sea, 109.112 dólares. Los analistas señalan que el mercado necesita conocer los detalles del acuerdo, que por ahora se considera un apretón de manos para restablecer confianza entre los presidentes Trump y el chino también. Adelante, señor. Y los activos más como el dólar frente al yuan también podrían seguir bajo presión, especialmente debido al papel estratégico de China en minerales raros. Ada. De acuerdo con Bloomberg en línea, la Unión Europea considera que las negociaciones comerciales con Estados Unidos probablemente se extenderán más allá del 9 de julio, aunque lograr un acuerdo de principios antes de esa fecha sigue siendo el escenario más favorable. Washington planea imponer un arancel del 50% sobre casi todas las exportaciones europeas, lo que afectaría un valor estimado en 380.000 millones de euros, equivalente al 70% del total de exportaciones hacia Estados Unidos. Las conversaciones, cuyo ritmo ha aumentado en la última semana, abarcan sectores claves como automóviles, aceros, aluminio, fármacos, semiconductores y aviones civiles, además de aranceles y barreras no arancelarias. La Unión Europea ofreció avanzar gradualmente hacia aranceles cero en automóviles, bienes industriales y agrícolas no sensibles, incluyendo cuotas intermedias, y al mismo tiempo intensifica su preparación de contramedidas, aranceles sobre 21.000 millones de euros productos estadounidenses, en caso de un acuerdo desigual. Por su parte, Reuters da cuenta que también en este mes el informe económico del gobierno japonés alertó sobre el posible impacto de los aranceles estadounidenses, 24% desde julio sobre importaciones generales y 25% para autos, salvo que se logre una exención. El PIB anualizado se contrajo 0,2% en el primer trimestre, aunque la economía muestra una recuperación moderada, persisten riesgos por el alza de precios y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Y ya estamos aquí en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es Pedro Ayey, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay y también especialista en temas previsionales. ¿Cómo estamos, don Pedro? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Prince. Buen día, señora Ada. Las órdenes. Señora, te dijo. Gracias por decirme a mi Prince. No al revés, don Pedro, pero está bien. Voy a llevar el mote de señora. Jubilado, a todo el mundo le decimos señor. Señores, está bien. Don Pedro, te traemos después de unas cuantas semanas, meses, si mal no recuerdo, y bueno, pasaron muchas cosas desde ese entonces hasta hoy, así que vamos a compartir obviamente con la audiencia, y saludos muy especiales también a ¿cuántos forman parte de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, don Pedro?
En términos de seguidores, estamos por los 25.000 seguidores, jubilados, asegurados, en fin. Parece mucho, pero es poco. ¿En serio? Claro, en el universo, claro, ¿verdad? El universo total es 180.000 jubilados en el Paraguay, 88.000 de IPS. Asegurados, gente que está cotizando a una u otra caja, estamos por los 1.200.000 paraguayos, un poco más. Y bueno, es mucho el número, pero la Unión Nacional de Jubilados hoy tiene 25.000 seguidores y desde el punto de vista formal, gente que aporta alguna cuota voluntaria, unos 2.000 adherentes. 2.000 adherentes. Y el desafío, imagino, es seguir sumando, ¿verdad, don Pedro? Digo, de la cantidad de jubilados y también que vayan asociándose en el sentido de que tener un gremio, una entidad que pueda de alguna manera nuclear a este segmento hace que todo lo que se pueda empujar sea mucho más fuerte si están todos unidos, digo, don Pedro. Totalmente. Ahora, la finalidad de la Unión Nacional no es el acumular gente, por decirlo así, Okay. Por acumular gente. No se trata de eso. Eso es propio de una asociación o de una entidad con fines de lucro que quiere dar préstamos a sus asociados, Sí. cobrar cuota y dar préstamos. Nosotros no estamos en eso. Nosotros tenemos finalidades, digamos, sociales un poco menos lucrativas. De hecho, todos gastamos en nuestro bolsillo cuando hacemos una movilización, terminamos perdiendo como en la guerra, pero movilizamos bastante gente cuando hay que movilizarse. Es cierto. Por ideales, por propuestas, por ideas. En ese sentido, de hecho vamos a seguir, no sé si acumulando o creciendo en cantidad de gente, pero sí generando conciencia, que es lo que venimos haciendo hace 3 o 4 años desde que se creó la Unión, generando conciencia entre la población cotizante, ustedes los jóvenes, señoras y señores jóvenes, y entre los jubilados que ya pasaron a retiro de todas las cajas. Generando conciencia quiere decir hacer visible ese sector, socialmente visible a ese sector etario de mayores de 60 años jubilados. Hacer visible quiere decir sacarlos de la piecita del fondo de la sociedad. Es cierto. Porque esa es la visión tradicional que se tiene del jubilado, ¿no? Le callamos, ya jubilamos, al fondo no vayan la piecita. Total, Y después recibe su jubilación cada mes. Cobra su tarjetita, vamos a llevarle, le comemos todo su tarjetita y después le damos Esa es la vuelta. realidad, don Pedro, Esa es la de realidad. muchísimos, pero es cierto. Es cierto, es Y cierto. triste, es la por realidad. cierto. Y eso se facilita mucho con el tema de la tarjetización. ¿Por qué? Porque el jubilado en una gran mayoría no sabe usar su tarjeta, entonces le dice a un pariente, a un hijo piadoso, a un amigo del barrio, no la puedo cobrarme. Y bueno, ocurre de todo. Sí, historias que de Cada alguna manera hacen historia, a veces sí. llorar, ¿verdad, don Pedro? Don Pedro, mencionaste algo muy interesante y vos que sos especialista en el tema, sos abogado y es con especialización en temas previsionales también, ¿verdad? Y estuviste mucho tiempo en el IPS. Sí, yo estuve en Banco Central 18 años, luego pasé a la banca privada por 3 años, luego pasé al IPS, empecé una carrera como abogado de planta jurídica, ¿verdad? Sí. Y terminé sin hacer política, en base a méritos académicos, llegué a creé la gerencia de prestaciones económicas en el 2016. Incorporé a esa gerencia todo lo que es la parte de pago de beneficios, no pago a proveedores ni nada que ver con salud ni licitaciones, pago de beneficios, jubilaciones, pensiones, subsidios, eso es prestaciones económicas. Creé esa gerencia, fui el gerente durante 5 años, 6 años. Siempre tuve una actitud muy crítica y muy reformista en el sentido de que hay que hacer las reformas a tiempo porque en épocas de crisis las reformas son estresantes y no salen. Es cierto. Y estamos en época de crisis. Totalmente. También fuiste precursor de esta ley de el aporte de las trabajadores independientes. Sí, realmente yo propuse esa ley y con esa ley ganamos un concurso internacional de iniciativas organizado por la OIS, Organización Internacional de Seguridad Social, con sede en Suiza. Ganó Paraguay con ese proyecto de ley, tengo ahí la premiación en algún lado, en alguna biblioteca.
Y bueno, es el Seguro Social de los Trabajadores Independientes, que no se implementó adecuadamente todavía en Paraguay. Pero esa es una de las 18 leyes, perdón, de las 42 leyes que propuse, de las cuales 7 están en vigencia, que salieron. Es una de las 7 vigentes. Servicio doméstico, haber mínimo jubilatorio, un montón de leyes. Sí. Pero más allá de eso, que es curricular, lo importante es señalar... Y es importante, don Pedro, ¿no? Es importante, pero para los jubilados, pues lo que hicimos ya no es importante. Como yo siempre le digo a mis adherentes, vos acá venís con tu título de economista, de periodista, fui economista, fui abogado, fui albañil, fui lo que sea, vos no sos nada, vos sos jubilado. Ok, está bien. Y estás colgado de tu haber jubilatorio hasta que te mueras. Y cuando te mueras, le vas a dejar colgada a tu señora de tu pensión. Entonces, defendé tu haber jubilatorio, porque es lo único que tenés hasta que te mueras. Ese es el discurso duro, pero la realidad. Y bueno, estuve en IPS 24 años hasta que en el 2021 fui destituido por chocar con el poder político, con el presidente Bataglia en ese momento, y detrás de él con el poder político de Marito. Y no fue un choque en el que salí perdiendo, por supuesto, y añamosé. Salí por la puerta de atrás, pero no por corrupto, sino por enfrentarme. Me jubilé y empezamos esta cruzada con la Unión Nacional para hacer visible a los jubilados en este país. Y que hacer visible es que reclamen sus derechos. Primero que aprendan, no se puede reclamar lo que no se sabe. Totalmente de acuerdo. Y después que tengan una actitud contestataria, en el buen sentido, reclamante, protestones, así somos los jubilados, porque hay demasiadas cosas que corregir. Y también convertirse e empujar en esa parte de lo que se conoce como economía plateada, don Pedro, que no siempre cuando estamos hablando de jubilados termina siendo, como se quiere siempre decir, una carga para el Estado, una carga para la sociedad, sino que también tiene ese aspecto en el que se puede y que puede contribuir enormemente a la economía, y bueno, eso que estoy englobando, ¿verdad?, de la economía plateada. Y mira, si abordamos desde ese punto de vista, tenemos que entrar un poco por el lado de un fenómeno global que está ocurriendo en el mundo hace ya bastante tiempo, que es el envejecimiento poblacional. Es cierto. O sea, que cuando se creó el IPS y cuando se crearon la mayoría de los sistemas previsionales en el mundo, la edad de retiro era 60 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida no pasaba de 62, 65. Hablo de 1950. Entonces era buen negocio para los sistemas de pensiones que cotice de 25 años, le jubilo y le pago 2 años no. Claro. Entra mucho más lo que sale, claro. La ecuación estaba bien. Pero ¿qué pasó desde entonces a hoy? Envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los viejitos tenemos ahora la mala costumbre de vivir más. Vivimos más y encima somos más caros. 72, 75 las mujeres o 73, 75, una cosa así. Esos son los números promedios que dan las encuestas, pero en la realidad las mujeres... Hay jubiladas que a los 90 años están cobrando todavía. Hay jubilados que ya promedian 80, 90 y siguen cobrando. ¿Qué quiere decir eso? Que se jubilaron a los 60 pero viven 20, 25 o 30 después de la jubilación, después de la de retiro. Entonces la ecuación se desestabilizó, realmente se igualó. Hay casi tanto tiempo de aporte como tiempo de cobro. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvimos costosos para los sistemas de pensiones. Nos volvimos costosos, nos volvimos caros, y a eso agregarle que aparte de vivir más, costamos mucho en salud. Porque cuando un jubilado se enferma, no es una gripe, que ahí nomás se va y le dan un expectorante, hoy directo a terapia intensiva, y eso es caro. Y las patologías que nos afectan no son macanas, no son un virus, y son oncológicas, son diálisis, son cardiopatías. De mayor demanda, de mayor costo, de mayor complejidad, entonces somos caros en salud. Y vivimos más tiempo. Ese es el problema de fondo cuando hablas de la economía plateada. En ese contexto, ¿qué hay que hacer? Y bueno, una actitud es decir, no, como algunas entidades internacionales dicen, los viejos son costosos y mejor que se mueran pronto. Porque lo he escuchado. Y la otra es decir, bueno, es un sector pasivo de la sociedad que ya dio todo lo que tenía que dar en términos laborales, pero ahora esta gente va a vivir 20, 30 años. No podemos tenerlo en la piecita del fondo.
porque van a ser caros para ustedes y para todos. Entonces es lo que está pasando con la caja fiscal hoy, ya se ve eso en los hechos. Pero ahí hay un problema, y vos mejor que nadie me vas a dilucidar ahí, o dilucidar también a la audiencia, don Pedro. En general, vamos a hablar en particular, porque si hablamos en particular, la situación es mucho más grave, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahí no hay una coincidencia que explique de alguna manera los años de aporte y cuándo se jubilan. O sea, los años de aporte no se condicen con la edad jubilatoria en muchos casos, y de manera específica estamos hablando del sector docente en su conjunto, claro, también de las fuerzas públicas en su conjunto, ¿verdad? Claro, en el sistema previsional paraguayo, sí, que no es un sistema de seguridad social. Ahí puedes aclarar, por favor, don Pedro, el concepto. Un sistema de seguridad social es la organización de instituciones, programas, leyes orientadas a un fin específico, único, que es calidad de vida del adulto mayor jubilado. Okay. Eso hace que todas las instituciones que actúan en el sistema previsional coordinen esfuerzos para que no haya aportantes de primera, de segunda, de tercera. Unos aportan 9, otros aportan 16% de su salario. Unos se jubilan con el 47%, otros con el 100%. Entonces hay asimetrías sociales demasiado críticas. Jubilados de primera, de segunda, de tercera. ¿Por qué? Por la ausencia de un sistema coordinado de protección social a través del sistema previsional. Perfecto. Eso no hay en Paraguay. Cada caja de las 7 que hay dispara para sus lados. IPS por su lado, fiscal por su lado, bancaria, municipal, todos tienen sus parámetros de aporte y sus parámetros de beneficio diferentes. Entonces, ¿a qué voy? Que el sistema previsional paraguayo es heterogéneo, asimétrico, demasiado diverso en términos de prestación, en términos de esfuerzo contributivo y de beneficio. Entonces se producen esas asimetrías sociales. Y ahí viene el tema de, eso se da entre las cajas, entre las 7 cajas, pero también se da al interior de cada caja. Por ejemplo, caja fiscal, que es una de las cajas importantes que hay porque aglutina el esfuerzo contributivo de los funcionarios públicos en general, tiene más o menos 22 programas jubilatorios de docentes públicos, de Fuerzas Armadas, de policía, de funcionarios administrativos, de magistrados judiciales, de magisterio universitario, de guardabosque, de caminera, de odontólogo, del ayudante del odontólogo, de enfermera, del ayudante. Mira, cierto. Y cada uno hizo su régimen jubilatorio como le cantó en su momento, con apoyo político en su momento. Sí. Y tenés 22 o más, no recuerdo bien, pero 22 por ahí, programas jubilatorios donde cada uno dispara para su lado, al interior de una sola caja. Imagínate lo que eso significa administrar. Consecuentemente, caja fiscal en quiebra. Una caja que finalmente es un programa presupuestario, no es una caja como tal. Y mira, es un híbrido porque, por una parte, toda caja previsional funciona básicamente en base a que los beneficios se pagan con los aportes. Sí. Y lo que sobre se convierte en reserva técnica que rentabiliza para generar reserva a largo plazo, es ahorro. Cuando una caja ya no le alcanzan el total de los aportes para pagar el total de los beneficios, que es lo que pasa con la caja fiscal, donde lo que entra no alcanza a cubrir ni creo que el 40% de los beneficios. Esa caja tiene que usar sus reservas para pagar los beneficios, lo que tiene ahorrado. Pero si no tiene reserva, ya no tiene reserva. Es cierto. Entonces, ¿cómo paga los beneficios la caja fiscal a sus jubilados funcionarios públicos? ¿Cómo paga? Con impuestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde hace varios años? ¿Qué es lo que está pasando? Y cada vez crece más ese agujero, cada vez más impuestos míos y tuyos, que se deberían usar en seguridad, en educación, en capital social, se usa en el gasto rígido, más rígido de todo, que es la jubilación. Claro, pero no le podés decir al jubilado, no tengo para pagarte. Hay que pagarle. Total, finalmente es su derecho. Es una garantía que el Estado le dio a ese jubilado cuando le dijo, acá tenés la ley, tenés que aportar.
la caja te va a pagar, pero si la caja no te va a pagar hay un garante, Sí, el que Estado. se llama Estado, que somos todos. Así es. Por eso nosotros estamos pagando beneficios con nuestros impuestos, porque somos el Estado. El Estado pues no es el gobierno, ni es dos tipos que están en un ministerio. El Estado somos todos, el conjunto de personas y de leyes y de instituciones. Entonces todos estamos cubriendo el déficit de la caja fiscal. Y se va a seguir cubriendo seguramente, como dijo Fernández Baldovino, el próximo año eso va a entrar en default seguramente, que eso ya no va a alcanzar la plata ni para un mínimo de beneficio, pero se seguirá pagando. Tranquilos los muchachos jubilados públicos, porque van a seguir cobrando. Pero ¿de dónde va a venir la plata? Ya no de aporte, ya no de reserva. Casi todo va a ser de impuestos de los demás. Y eso no es justo para los demás. No, totalmente, don Pedro. Claro. Entonces, que no. esa es la situación de esa caja. Y también abre la posibilidad de que se sigan decidiendo cuestiones como esas de manera irresponsable, ¿verdad? En el sentido de, bien dijiste, en el Parlamento generalmente son los planes o los proyectos que se presentan y que van de alguna manera sacando y diciendo, bueno, vamos a beneficiarle a este grupo de trabajadores. Entonces no hay como una política que define y diga, no, esto ya no se puede hacer de aquí en adelante. Y ya no tenemos tiempo. Y el tiempo ya se rebasó. La reforma de la caja fiscal debió haberse hecho hace 10 años, 15 años, Sí. o sea, 2007, 2008 posiblemente, cuando ya se detectó ese horizonte de sostenibilidad que estaba perforado. Una economía perforada. Ya debieron haberse hecho los ajustes, no se hicieron. Y ahora le toca a este gobierno, con el doctor Fernández Baldovino a la cabeza, hacer las reformas en tiempos de crisis. Y eso es difícil. Ninguna reforma a los apurones, apremiado por factores políticos, sociales, protestas, movilizaciones de jubilados policías, de jubilados militares, presiones por todos lados. Ninguna reforma va a salir bien. Y si se la intenta hacer bien, diciendo lo que hay que hacer, va a generar un estrés social tremendo que se va a traducir en mucha convulsión social. Yo te vaticino que eso va a ocurrir desde el lado de los jubilados públicos. Don Pedro, vos te quedás con nosotras hasta el final, ¿cierto? Sí. Pues tenemos que seguir abordando el tema y bueno, también hay planes desde la Asociación de Jubilados muy interesantes que también queremos presentarlo aquí en el programa. ¿Te parece? Ok, perfecto. A la vuelta del corte, seguimos hablando sobre el sistema previsional en Paraguay aquí en compañía de Pedro Ayey. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía aquí en Piso con don Pedro Ayey, él es especialista en temas previsionales. Nunca me acuerdo, don Pedro, Unión Nacional de Jubilados. Unión ¿Está Nacional correcto? de Jubilados. Yo quiero decir la asociación, pero es Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Así es. Y acá hacemos un pequeño paréntesis porque tenemos que compartir, como es habitual, la cifra del día. Adelante, Ada. $500 por tonelada llegó a vender el productor paraguayo durante el pico post-COVID, impulsado por liquidez e incertidumbre global, casi el doble de $260 a $270 que recibía entre 2017 y 2019, comentó Carlos Sanabria, consultor de riesgo de StoneX. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Ada, tenés consultas para don Pedro, así que Sí, adelante. así mismo. A modo de recapitular, ¿cómo está estructurado actualmente el sistema previsional en Paraguay? Bueno, el sistema previsional en Paraguay, o nuestro, entre comillas, sistema de seguridad Sí. social, nació en 1908. Es uno de los pioneros en América Latina, según la OIT. Uno de los primeros sistemas de pensiones fue el de la Caja Fiscal 1908 para policías, militares y funcionarios de la época. Esa caja, luego se creó la Caja Ferroviaria en 1927, que hoy ya es residual, no tiene más aportantes ni jubilados. Sí. Y luego apareció IPS en 1943, y después de IPS vino la bancaria, municipal, ANDE, CAJUB y parlamentaria, en ese orden. No se creó otra caja desde que se creó CAJUBI, Caja de Jubilado de Itaipú, en el 1998, tengo entendido. No hubo otra caja. Y es el sector público, Sí. de cajas públicas, creadas por ley. Y el sector privado, que está basado en contratos que
que ofrecen las cooperativas y las mutuales de ahorro programado para retirarse, etcétera, prácticamente irrelevante en el contexto, bueno, pesa, no pasa del 1% del volumen total de aportantes, de aporte, digamos. Entonces el sistema privado no se desarrolló en Paraguay. Ese sistema público entonces está configurado por caja fiscal, IPS, bancaria, municipal, ANDE, CAJUB y parlamentaria. 7 cajas son, me olvido alguna, a lo mejor ferroviaria. De esas 7 cajas, la más importante es IPS. ¿Por qué? Por el volumen de aportantes, 800.000, por el volumen financiero que mueve. 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares en el sistema financiero bancario. Mucho o poco, bueno, y el país tiene 11.000 millones. El país. Sí. IPS solito, ANGAT, tiene 2.400, 2.500 y creciendo en el sistema bancario. Los bancos no saben más qué hacer con la plata de IPS. Les da una liquidez tremenda, no saben más qué hacer. Luego está la caja fiscal. IPS también es importante, porque es la única que tiene un programa total de seguro médico. Las otras contratan medicina prepaga. Por ejemplo, caja fiscal no tiene un hospital ni un programa médico, sino que le da a cada jubilado o asegurado una platita para que contrate su seguro médico. Y él va a cualquier empresa A, B o C, prepaga. Y así sucesivamente. La otra caja grande es la fiscal. En términos de aportantes es menos que IPS. IPS tiene 800.000, caja fiscal tiene funcionarios públicos 250.000. Jubilados están iguales, 80.000, 88.000 cada una. Pero la caja fiscal no tiene reservas. Es una dirección administrativa realmente del Ministerio de Economía, no es una caja propiamente dicho. Está perforada por los diversos programas, 22 programas jubilatorios que administra, totalmente disímiles y asimétricos entre ellos. Luego están las cajitas pequeñas. Cajitas, le digo, no despectivamente, sino por el volumen de cotizantes que tiene. Bancaria, los bancarios. ANDE, los funcionarios de ANDE. CAJUB, los funcionarios de Itaipú. Parlamentaria, los 125. Sí. Senadores y diputados. Y la municipal en quiebra total y default ya, porque ya dejó de pagar. Y está pagando, según entra platita, paga una parte de la jubilación con 3 meses de atraso. Terrible. Está ya en situación crítica. Bueno, ese es el recapitulando, ese es el universo previsional paraguayo que requiere una reforma urgente. Pero no puntualmente para cada caja, sino ya completamente, don Pedro. Y mira, si vos te enfocás solamente en la caja municipal, hay soluciones puntuales para la caja municipal. Para la caja bancaria, para fortalecer sus reservas, porque está bastante bien todavía, aguanta un 5 años por no. Pero 5 pasa volando. Después de su crisis también, ¿verdad? Claro, tiene reformas puntuales también para la caja bancaria. Así cada sistema, cada cajita tiene reformas puntuales que hacer, mismo IPS. Pero con eso en realidad lo que estamos haciendo es calafateando el barco, tapando un agujero aquí, otro allá, para que el barco flote un poco más. Cuando lo que se necesita es un casco nuevo, un buque nuevo que flote otros 74, 100 años hacia adelante. Entonces, esa es la tarea de este gobierno. Y este es el gobierno en el que en el proceso, en el universo temporal, desde que se creó el sistema previsional, este es el periodo de tiempo, el que le toca a Peña, en el que deben hacerse los ajustes. Este es el punto de inflexión. Si acá no se hacen los ajustes, el buque se hunde. Y se va a hundir de un lado, después se va a hundir por otro lado y después se hunde todo el sistema. Ahí sí ya es irreversible. Entonces, el compromiso generacional, digamos, que tiene el gobierno de Peña con la gente, con la sociedad, es reflotar, rediseñar, reformular, reflotar el sistema previsional paraguayo, de manera que la protección social, que es la finalidad de los sistemas de seguridad social, proteger a la gente en las contingencias negativas de la vida, invalidez, vejez, muerte, etcétera, siga cumpliendo esa función o mejore el cumplimiento de esa función, porque si vos analizás hoy
¿Funciona pico la protección social en Paraguay a través de la seguridad social? No funciona, es un fracaso. Si apenas 2 de cada 10 paraguayos tienen salud por el lado de la seguridad social y apenas 4 de cada 10 trabajadores están formalizados por el lado de la seguridad social, de IPS. Entonces, está mal el sistema, está mal el modelo, y este gobierno tiene que tener la inteligencia, la muñeca política y el coraje de enfrentar ese monstruo y domarlo. Tal vez empezar por la caja fiscal, por ser la más sensible. Ahí están los militares, los policías, los funcionarios públicos. Después caja municipal, que es la que ya está prácticamente en situación de default, de no pago. Y después avanzar sobre IPS. Ahora, lo que yo siempre enseño en las clases es lo siguiente: en ese sistema que describí, IPS y las demás cajas, hay un rasgo diferencial demasiado importante. IPS es de universo abierto. Entiéndase. Entiéndase que pueden aportar a IPS todo trabajador dependiente de la profesión que sea, del sector que sea, transporte, albañil, ingeniero, mientras esté en relación de dependencia y haya un empleador, es sujeto de IPS. O sea, el volumen de aportes que ingresen a IPS depende de su eficiencia en la gestión de inscripción de aportantes. Y ahí es donde falla IPS. Porque de 10 trabajadores, 4 nomás están inscritos. ¿Y dónde están los otros 6? En negro. Y son trabajadores dependientes que están en negro. Eso después se agrava por otros problemas que te voy a comentar, que cada vez es más crítico. Pero las otras cajas, dejando de lado IPS, que es de universo abierto, las otras cajas son de universo cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que caja fiscal solamente su sujeto es el funcionario público. Llamarle policía, militar, funcionario administrativo, lo que sea, funcionario público. No pasa de 280.000, 250.000 por periodo presidencial. Caja Ande, solo Ande. Bancaria, solo bancario. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Las cajas cerradas, sus activos permanecen relativamente estables en la cantidad a lo largo del tiempo. Porque no es que se duplicó la cantidad de bancos. Tal vez hay más bancos, pero no 2 o 3 veces más. Ande, no es que se incorporaron otros 3.000 trabajadores a Ande. Siguen siendo los 3.000 obreros y funcionarios de Ande. Cajubi la misma cosa, Itaipú. Bancaria ya dije. Entonces, cuando en un sistema previsional tu cantidad de activos no crece, pero tus pasivos, tus jubilados siguen saliendo y viviendo más, como dijimos al comienzo, sí, y cobrando más tiempo, ese sistema va en caída libre. Lo que ingresa por el lado de los activos, tarde o temprano no va a alcanzar para pagar lo que debe pagarse a los pasivos. ¿Y qué se hace en ese caso, don Pedro? Y mira, lo que ha pasado, lo que está pasando ya en caja fiscal, la cantidad de ingresos de los activos en términos de gente y en términos de ingresos financieros no alcanza ya a pagar las obligaciones. Sí. ¿Qué se hace? Y cada caja tiene que hacer su reformita, digamos, en el sentido de reforma acotada de esa caja, para tratar de sobrevivir un tiempo más. Esto es alargar la agonía nomás. Acá, para ese modelo de cajas cerradas, no hay solución. Tarde o temprano van a caer. Tarde o temprano van a entrar en default, igual que fiscal, igual que municipal. Aunque el problema en la caja municipal es diferente, y es la evasión de las municipalidades. A contrario, IPS no tiene esa amenaza, porque el verdadero capital de IPS no son los 2.400 millones de dólares que están en el sistema bancario. Ese no es su verdadera reserva, no es financiera. Su verdadera reserva no son los inmuebles, 1.100 inmuebles. Su verdadera reserva es la gente que no entró, que está en la informalidad, y que en caso de incorporarse de 4 de 10, pasar a 6 de 10, 60% de formalidad no más. 20% más necesita sumar. Ahí duplicas la recaudación. Entonces, la sostenibilidad de IPS depende de la formalización laboral en el país. Y esa no es una tarea de IPS, es una tarea del Estado. Eso te iba a preguntar, porque vos al arrancar el programa, don Pedro, decías que hay que pensar
Y que de hecho no se incorpora, sobre todo en el joven, de aportar ya desde que empieza a trabajar en su primer empleo, porque no tiene el incentivo para hacerlo, considerando que, bueno, empiezo a trabajar desde los 22, 23 años, pero me voy a jubilar recién a los 60 y voy a seguir aportando, pero no voy a recibir un beneficio directo. Sin embargo, pensar de esa manera no está tampoco dentro de lo correcto, porque quizás no se generó el incentivo tampoco acertado en ese sentido, don Pedro. Totalmente, pero te agrego dos agravantes. Sí. Por un lado, un sistema de seguros sociales tiene que ser atractivo. Sí. Yo siempre le digo a los muchachos en las charlas, tiene que ser sexy. Tenés que querer agarrarle a ese seguro, entrar en ese seguro social. Tenés que querer incorporarte. Pero el seguro social es repelente, es decir, la gente mira a través del tema de salud. Sí. Y dice, ¿para qué voy a entrar si entro y aparte que me cobran cada mes de mi sueldo, me voy y no hay nada? No hay turno, no hay remedio, entonces repele. No es atractivo, hay que buscar la forma de que sea atractivo. Ese es un problema. Entonces el joven que se incorpora dice, jefe, ¿para qué me vas a contar? Y para el empresariado también es un poco y ahí viene el beneficioso. otro problema, que el tema de la obligatoriedad del sistema de pensión en IPS, la obligatoriedad del IPS, funciona a través del empleador. Sí. No existe la inscripción directa por el trabajador. No. Solamente el empleador es el que se inscribe a su nómina. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que de 600.000 empresas, que es el dato que yo tengo, que hay en Paraguay, según los datos oficiales más o menos son 300.000, pero creo que hay 600.000 empresas, 65.000 nomás están formalizadas. Es decir, un 10% nomás cumple con la ley del IPS y se inscriben esos empleadores. Y ese empleador que se inscribe, otra vez hace lo siguiente, tiene 10 trabajadores. A 2 nomás le van a inscribir, con eso ya cumplimos la ley. Y 8 están en negro. Y no te gusta, muchacho, te vas. Le traigo a otro. Que acepte esas condiciones. Bueno, y encima, esos 2 que cotizan, que están formalizados, no cotizan sobre su salario real, sino que subdeclaran otra vez, ya figurante en el salario mínimo, no tus 5 millones que vos ganas. Y listo, dice el pobre trabajador. ¿Por qué? Porque así ahorra, le descuenta menos, pues. Y el empleador también paga menos. Claro. Entonces, esa serie de vicios hacen que el sistema no reciba los recursos que debería recibir. Agregarle a eso la inteligencia artificial. ¿Qué pasa ahí, don Pedro? Ahí sí, ese es un nuevo componente. Y eso le va a dejar sin trabajo a todos ustedes. No creo que a todos, pero bueno, hay altísimo riesgo en algunas profesiones, sí. Yo te pongo el ejemplo de, hay empresas de seguros. Sí. Las empresas de seguros te tienen que cobrar la póliza que te vendió, el corredor de seguro. Ese cobrador se iba en su moto, golpeaba, yo popeteo, vengo a cobrar la cuotita, te cobraba. Era un sector laboral importante, mucha gente viviendo de eso, el cobrador. Y oye, no ves más cobradores vos, si te fijas en la calle. Son delivery, no son cobradores. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fueron sustituidos ya por el pago por tarjeta electrónica, por el sistema electrónico. Yo pago todas mis cuentas ya por transferencia bancaria nomás, y vos y todo el mundo. Entonces el cobrador desapareció y las empresas de seguro ya no tienen cobradores. Entonces, esa es la sustitución de la mano de obra humana por la tecnología. Y hablo de transferencia bancaria nomás, no hablo de sistemas más sofisticados de inteligencia artificial que ya sustituyen la parte logística de distribución o otras partes de la empresa. Acá hay farmacias, cadenas de farmacia importantes, cuya logística de estocaje y distribución ya se maneja informáticamente, por decirlo así, por sistema. Ya no hay gente que va colocando los remedios, sino que todo ya es sistémico. Entonces eso implica desprenderse de gente. ¿Cómo afecta eso al sistema previsional? Y hay menos aportantes. Hay menos aportantes y va a haber menos aportantes. Se va a detener la incorporación de trabajadores dependientes. Por otra parte, existen nuevas modalidades de trabajo que no están contempladas en el modelo 1943 de seguridad social que tenemos.
¿Cómo vos le inscribís como trabajador para que aporte a un Uber, a un Volt, a un home office? Y otros nombres raros que por ahí me dijeron que la gente que trabaja en su casa y en plataforma electrónica. Ese que no tiene patrón, no tiene nada, pero está trabajando y está generando economía. Sí. ¿Cómo le incorporas a la formalidad de un sistema previsional donde te dice tenés que tener un patrón, tenés que estar en un lugar, tenés que inscribirte? 1943. El mundo cambió, pero el sistema previsional y sus métodos de formalización no cambiaron, siguen siendo los mismos. Y ahí es urgente una reforma de la Carta Orgánica del IPS, hombre. Del IPS y la visión del Estado de afrontar este problema y decir, bueno, acá hay un problema mucho más grave. Un problema estructural, transversal a muchas cosas, a lo educacional, a la tecnología, a la salud, que debemos resolver en su conjunto. No es solo un problema previsional ya. Es un problema ya social, estructural, grande. Don Pedro, cuando se habla de hacer una reforma, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Yo tengo muchísimas preguntas, yo sé que Ada también, pero Ada, perdón, ya me adelanto a todas. Cuando se habla de reforma del sistema previsional, ya lo utilizabas como término y voy a parafrasearte de cierta manera, don Pedro, es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque uno tiene que enfrentarse a muchas estructuras, sobre todo para de alguna manera hacer reformas estructurales de ese tipo, y más todavía cuando estamos hablando del sistema previsional. Pero hay al menos un modelo que se puede replicar con todos estos componentes que mencionaste, de factores también adversos que de alguna manera hay que poner sobre la mesa, don Pedro, en la región, en países de la región que de alguna manera pueden servir para Paraguay, no sé si como parte, vamos a decirle, para paliar o ya como el inicio de una reforma estructural más profunda. Bueno, vos sabés que en el gran mundo de la doctrina de la seguridad social de esta época se está discutiendo ya si los sistemas de seguridad social son suficientes para proveer protección social a la sociedad. Imagínate. Imagínate Sí. La discusión de fondo Sí. que hay. Si lo que tenemos, sistema de seguridad social, es válido, Pico, o tenemos que pensar en otra cosa. Bueno, esa es la discusión de fondo. Pero volvamos a nuestra realidad criolla, Paraguay. Sí. ¿A quién lo que tenemos que copiarle? Nosotros pues somos grandes copiones. Copiamos todo lo que viene de afuera y más o menos le criollizamos y hacemos un engendro y aplicamos acá. A veces resulta y otras veces no. A veces sale un desastre, a veces mejoramos inclusive. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, en el mundo hay básicamente, partiendo de que en seguridad social no existe un traje que vos compraste, ponés y te queda bien. No. Tenés que construir tu traje de acuerdo a tu idiosincrasia, de acuerdo a tu perfil social, laboral, demográfico. Pero aún así vos podés mirar el escenario regional por lo menos, donde hay similitudes con Paraguay. ¿Y qué encontrás ahí para copiar? El modelo uruguayo. No vas a ir a copiarle al modelo chileno que llevó a la muerte a una generación de chilenos con el tema de la capitalización individual, que tampoco es desechable del todo, pero mal implementada como se hizo, produjo un caos social en Chile. No vas a mirarle a Argentina, que no. Ahí sí que el gobierno metió la mano en la lata realmente y se apoderó de los fondos previsionales. Y los jubilados todos los miércoles le iban garrotazo porque reclaman sencillamente comer. Eso pasa en Buenos Aires hoy. Pero sí podés mirarle a Uruguay. Desde hace rato que ellos también en ese sentido, pero ¿cuánto es su nivel de formalización o de la gente trabajadora que está dentro de un sistema previsional? 96%. Imagínate. En Paraguay tenemos 22% de formalización por la seguridad social, sí, de gente protegida, sí. 22%, Uruguay tiene 96%. O sea, no hay un uruguayo que diga yo no voy a cobrar mi pensión este fin de mes o yo no tengo cobertura médica. Todos están protegidos, a eso me refiero de protección sí. social. ¿Y cómo lo hicieron? Y lo hicieron principalmente, la piedra angular fue un consenso social, un pacto social. Allá por los 90, los uruguayos que estaban también en esta situación de penumbra, de entrar en la crisis, dijeron, muchachos, vamos a hacer algo porque esto se viene en el largo plazo. Los 90, estamos en 2025, dijeron, vamos a hacer un pacto social en el que todos los partidos políticos, toda la sociedad, todas las fuerzas sociales, vamos a ponernos de acuerdo para diseñar algo que funcione y nadie va a cambiar eso. Y lo hicieron.
Y lo hicieron, trascendió los gobiernos que vinieron de izquierda, de derecha, populista, derecha, lo que sea, trascendió y hoy tienen 96% de cobertura. Tienen también problemas, por supuesto. Claro que siempre hay problemas, pero 96% de cobertura. Un trabajador que empieza como obrero es capturado por la Protección Social uruguaya. Si asciende en la escala laboral, se convierte en gerente, sigue aportando. Si se vuelve independiente, sigue aportando. O sea, nadie escapa a la contribución obligatoria. El Estado pone su parte, el fisco, digamos, pone su parte y funciona. Entonces, hay que mirar ese modelo. Hay que ir a Uruguay. Yo le diría al Ministerio de Economía, vayan, hablen con los uruguayos, vean lo que hicieron y vamos a tratar de criollizarlo un poco, adaptarlo a la paraguayidad, a ver qué sale. Yo creo que ese es el camino. Don Pedro, no podemos dejar de mencionar sobre lo que están haciendo también desde la Unión de Jubilados de Paraguay. Están detrás de varios proyectos, tengo entendido. ¿Qué podemos mencionar sobre eso, don Pedro? Nos quedan aproximadamente 8 minutos. Mira, en términos de menor a mayor, en términos de menor a mayor importancia o trascendencia, estamos en la lucha por diversos beneficios que los jubilados no deben perder o deben mejorar. El aguinaldo de los jubilados, un ajuste digno, que no sea nomás un ajuste del haber jubilatorio cada fin de año por el IPC que nos da Banco Central, que siempre es bajo, siempre es una herramienta de macroeconomía, no tiene nada que ver con la realidad. Estamos por un ajuste mejor, más digno para el jubilado. Como más focalizado en las necesidades y bueno, en todo lo que demanda el sector de jubilados, don Pedro. Claro, la canasta básica del jubilado pues es diferente a la canasta básica tuya o de Ada o de los muchachos. Para que la gente entienda nomás, don Pedro, ¿cuánto representa si hacemos un comparativo solamente en tema de medicamentos y demás por las necesidades mismas? ¿Verdad? Y mira, en la canasta básica del jubilado el tema salud pesa 70%. Y ese 70%, que es medicamento, enfermera, se enfermó la patrona, esto, lo otro, ese 70% generalmente es medicación cara en dólares, porque nunca es un antigripal. Es oncológico, es diálisis, es insulina, es caro. Entonces pesa mucho la canasta, en la canasta básica del jubilado, salud. No así del activo. El activo pesa menos y tiene otros gastos, es cierto, más ocio, más diversión, más ropa, a lo mejor más auto nuevo, pero hay que hacer esa diferencia para establecer un ajuste diferente para el jubilado. Lo estamos hablando nos hemos hablado con Iván Ojeda, y si hay que hablar con quien sea, vamos a hablar con Fernández Baldovino también, o con el Banco Central, que está trabajando en ese tema. Sí. En orden de importancia, hacia arriba, te comenté en esa pausa también nuestra idea de fortalecer nuestra escuelita Pujaré, que es nuestro centro de capacitación de los jubilados. Quiero llegar en algún momento a la creación de la Universidad de la Tercera Edad. Sí. ¿Por qué no soñar con eso? Donde vos, cuando te jubiles como una gran periodista, puedas enseñar periodismo a un jubilado. No para que sea periodista, sino para que él sepa lo que es esa profesión. Donde un economista pueda enseñar economía doméstica o economía en general, para que él sepa lo que es la economía. O sea, 20 años va a vivir ese jubilado después de jubilarse, después del retiro. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a aprender crochet, o va a aprender a hacer tejido? Tiene que aprender las cosas que no pudo aprender porque se pasó laburando toda la vida. ¿Y por qué no puede aprender derecho, economía, periodismo? Ser una persona crítica, pensante, válida. Ese es el otro proyecto. Y el proyecto más importante, por supuesto, es y que lo estamos trabajando con referente importante del IPS, es la creación de un banco previsional de los jubilados. No un banco de IPS, no un banco de IPS, de capital IPS, un banco con capital de los jubilados. ¿Y de dónde saldría ese capital, don Pedro? Cuando yo hice un préstamo, sí, porque IPS da préstamo a sus jubilados y a sus funcionarios. ¿Es cierto? Cuando yo hice un préstamo como jubilado de 20 millones, digamos, IPS me retuvo 2 millones de mi plata. ¿Por qué? Como garantía por si yo me moría antes de pagar el préstamo. Todo. Se llama fondo de contingencia.
No me morí, evidentemente estoy acá, pagué todo mi préstamo. Pero te devolvieron tus 2 millones. No me devolvió mis 2 millones. Y ese es el caso de muchísimos. Y multiplica eso por 38.000 jubilados. Y ese dinero multiplica por la capitalización, porque se puso en la banca, generó renta, etcétera. Una parte se murió, mínima, y se pagó la garantía, el riesgo de muerte. Pero otra parte quedó la plata y siguió generando. Hoy son 30 millones de dólares. En el sistema provisional. De los Guardado jubilados. en un bolsillo de IPS que no es de IPS, es plata mía de los jubilados. Queremos usar esa plata para hacer nuestro banco. ¿De cuánto estamos hablando, don Pedro? ¿Y cuánto pide de BCP? 8 millones de dólares. Para el iniciar. Capital inicial. Hay 30 ahí. Podemos hacer 3 bancos. Uno nomás queremos hacer. Ajá. Un banco ¿Y eso previsional. tiene que hacerlo vía ley, don Pedro? No es necesario. No es necesario. Sí Desprenderse de esos recursos no es necesario hacerlo vía ley especial. No, porque no es una ley de IPS en la que IPS se ha convertido en banco. Es un banco de los jubilados, donde un sector privado llamado capitalistas jubilados, que tenemos esa plata, le decimos al Estado, al gobierno, queremos crear este banco previsional, acá está la plata, es nuestra, está guardada en IPS, no es de IPS, no es reserva técnica, es nuestra. Y pero un banco diferente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los 2.400 millones de dólares de IPS en el sistema bancario? En 19 instituciones, 4 mayoritarias, el resto de la colita, orientado hacia la especulación, el consumo, el cortoplacismo. ¿O hay un banco que ofrezca programas sociales de vivienda para el jubilado o de apoyo en la educación del hijo del trabajador, o para apalancar a un emprendedor que está inscrito en el Seguro Social? No hay un banco que haga eso. Nosotros queremos crear una entidad que se dedique exclusivamente o prioritariamente a generar capital social, vivienda para el trabajador y para el jubilado, de largo plazo, bajo interés, apoyo a las trabajadoras. Por darte un ejemplo burdo, trabajadoras, madres de familia solas, con hijos a cargo, y generalmente padres a cargo también. Apoyarle a ser trabajadora mediante un capital que le permita mejorar su calidad de vida, ya sea poniendo su empresa o viviendo mejor o pagando la educación de sus hijos. Eso hacen los bancos sociales. Es lo que hace Uruguay, precisamente. Hoy en día un jubilado, otro ejemplo burdo para que la gente entienda, un jubilado de 65 años va a un banco y dice quiero 10 millones. No le van a dar por su edad, no califica ya. Y si le dan, le piden hasta la hipoteca de la tercera generación, de su tercera generación hacia atrás. No le van a dar. Entonces cae en la usura. Termina prestando a un usurero y termina endeudándose y viviendo cada vez más en la pobreza. Ese nicho, un banco que atienda a esa población especial llamada tercera edad, que vive 20, 25 años después del retiro, eso es lo que queremos hacer. ¿Eso cómo está, don Pedro? Ya tengo que terminar, yo tengo muchísimas preguntas, así que te invitamos próximamente otra vez, don Pedro. ¿Esto en qué instancia está, don Pedro? Y mira, en este momento, por supuesto, hay que hacer un cabildeo político, porque esto no va a surgir por generación espontánea. No. Hay amigos del IPS, personas muy importantes que están en el IPS, en el Consejo de Administración, que están monitoreando y viendo un poco a nivel político la luz verde política. Claro. No se necesita una ley. La parte formal de creación de un banco, los estatutos, la estructura, etcétera, la tenemos ya dibujada, desde los estatutos hasta la estructura organizacional. Eso va a pasar posiblemente, si todo va bien, por Banco Central, que tiene que dar el ok. A ese ok es también político. Cierto. Ahí entran también los intereses del sistema bancario, que a lo mejor se oponen, a lo mejor no quieren un jugador de ese perfil, porque va a ser diferente. No va a entrar a especular con dinero de IPS, va a entrar a generar capital social y beneficios sociales para los trabajadores, para los emprendedores y para los jubilados. Y estamos en eso, estamos en la etapa de génesis todavía, de creación. Todavía pero están empujando muy fuertemente. Y por lo menos yo me encargo de hacer ruido por todos los medios, por eso te agradezco este espacio, y sí voy a volver en tanto viva, otros 20 años volveré. Vas a vivir unos 40 más, don Pedro. Ojalá. Muchísimas gracias por el tiempo, don Pedro. Gracias. Acá llega el mensaje, dice: buen día, intenté inscribir a mi capataz en IPS y encontré un murallón de burocracia y mensajes similares.
Vamos a seguir hablando sobre el tema. ¿Estuvimos con quién, Ada? Pedro Ayey, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay y especialista en temas previsionales. Don Pedro, que tengas un excelente día. Muchas gracias. Nos despedimos, nos encontramos mañana puntualmente a las 11. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.